¿Alguna vez te has dado cuenta? Los momentos en los que tomas tus decisiones más profundas suelen ser justamente aquellos en los que no haces absolutamente nada. Te despiertas una mañana. Con el café en la mano te quedas quieto frente a la puerta del balcón. Miras, solo miras. La ciudad despierta, los pájaros cantan, la vida sigue su curso, pero tú estás en algún lugar distinto, ni aquí del todo, ni allá del todo, en un punto intermedio, suspendido, como si tu cuerpo estuviera presente pero tu alma aún no hubiera llegado. Ese instante, ese momento extraño, sin nombre, que no sabes cómo definir, a eso solemos llamarle una pausa. Pero incluso esa palabra se queda corta, porque no es solo detenerse. Es uno de esos raros momentos en los que el tiempo te susurra algo al oído. La vida siempre nos arrastra. Empieza con la alarma de la mañana y acaba con el cansancio de la noche, de un lugar a otro, de una tarea a la siguiente, de un pensamiento al otro, siempre en movimiento, siempre persiguiendo algo, como si detenerse estuviera prohibido, como si pausar fuera un pecado. Pero, ¿y si te dijera que los verdaderos mensajes, las verdaderas respuestas, la verdadera vida, están escondidos justamente en esos momentos en los que te detienes? Estás en un semáforo en rojo. Tus manos están en el volante, pero tu mente está muy lejos. Tal vez haya música sonando, pero no la escuchas. Cuando se pone en verde y escuchas el claxon detrás de ti, vuelves de golpe y te preguntas, ¿dónde estaba? O escribes un mensaje. Tus dedos se mueven sobre la pantalla y de pronto te detienes. El dedo queda suspendido en el aire. Olvidas lo que estabas diciendo. Borras todo y vuelves a empezar. En la ducha, caminando, comiendo, incluso mientras alguien te habla, te detienes. La mayoría pensamos que esos momentos son fallos. Les ponemos nombres como despiste, distracción, estoy envejeciendo, pero en realidad, esos instantes son salvavidas que la vida nos lanza. Piénsalo. El mundo moderno nos ha hecho olvidar cómo parar. Teléfonos inteligentes, notificaciones, redes sociales, mensajes, correos, reuniones, metas, historias de éxito. Todos nos dicen lo mismo. No te detengas, no desaceleres, no pienses, solo haz, produce, muestra, comparte, avanza. Y obedecemos. De la mañana a la noche estamos ocupados, siempre haciendo algo, siempre en alguna parte, pero en el fondo, en ninguna. Nuestro cuerpo aquí, nuestra mente en la lista de tareas de mañana, y de repente nos detenemos. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué deberíamos hacer? Tampoco lo sabemos. ¿Qué sentimos? Mucho menos. Y justo en medio de esa incertidumbre, en ese vacío sin nombre, la vida te dice algo. Dicen que hay una historia antigua. Un maestro sufí le dice a su discípulo, ve y quédate allí en esa esquina. No hagas nada, solo permanece. El discípulo va y se queda. Un día, 2 días, 3 días. Finalmente vuelve y dice, Maestro, ha ocurrido algo terrible. Al quedarme quieto, me escuché a mí mismo. El verdadero miedo era justamente ese, responde el maestro. Escucharnos a nosotros mismos. Qué aterrador, ¿verdad? Por eso huimos. Por eso sentimos la necesidad de estar ocupados todo el tiempo. Música, podcasts, series, noticias, charlas, compras, todo. Todo para no caer en el silencio. Porque en el silencio, cuando te detienes, aparecen las preguntas. ¿La vida que vivo es realmente la que quiero? ¿Estas personas realmente me hacen feliz? ¿Lo que hago tiene algún sentido? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Preguntas pesadas, incómodas, difíciles de responder, tal vez imposibles, y por eso huimos de los momentos de pausa. Pero la vida insiste, una y otra vez, con cariño, a veces con suavidad, a veces con dolor. Algunas pausas son ligeras, pasan como una brisa suave, en un descanso para tomar té,
en la mirada perdida por la ventana, en ese instante de cariño inexplicable que te regala un gato. Otras son profundas, te llevan a lo más hondo, cuando pierdes algo, cuando una relación termina, cuando una puerta se cierra y otra aún no aparece. A veces la pausa dura días, a veces solo un segundo, pero todas hablan el mismo idioma. Todas dicen, detente, mira, escucha, siente. Los antiguos griegos tenían un concepto llamado kairos. Cronos era el tiempo del reloj, tic-tac, el tiempo que puede medirse. Pero kairos era el momento oportuno, el instante especial, ese en el que la vida te dice algo, donde una puerta se entreabre, donde una semilla de cambio cae dentro de ti. Los momentos de pausa son esos momentos kairos. La mayoría de las veces no los notamos, pasan de largo, decimos, ya pensaré en esto después, pero ese después nunca llega, y aún así, la vida espera, con paciencia, hasta la próxima pausa. En la estética japonesa existe un concepto llamado ma. Significa vacío, pero no es un vacío entendido como ausencia o nada. Al contrario, ma es el espacio que da sentido a las cosas, el área entre las figuras en una pintura, el silencio entre las notas en una pieza musical, la pausa entre las palabras en una conversación. Sin ma, todo se mezcla, se vuelve ruido, se vuelve caos. Así es también nuestra vida. Si no hay momentos de pausa, la vida se convierte en un estruendo constante. Parece que todo está ahí, pero en realidad no hay nada. Los momentos de pausa son el ma de la vida. Quizá no hagamos nada en esos instantes, pero en realidad todo está sucediendo. La mente descansa, el alma respira, el corazón vuelve a su sitio. Incluso la ciencia lo confirma. Los neurocientíficos lo llaman Default Mode Network, la red en modo por defecto. Dicen que cuando el cerebro no está ocupado en una tarea concreta, en realidad entra en un estado muy especial. Se repara, procesa información, conecta ideas, crea soluciones nuevas. Es decir, la pausa también tiene una explicación científica, pero la ciencia no puede decirte lo que sientes en esos momentos. ¿Cómo se ralentiza el tiempo? ¿Cómo miras el mundo con otros ojos? Una amiga me lo contó una vez. Llevaba años trabajando en un empleo que la hacía profundamente infeliz. Cada mañana, cuando sonaba la alarma, sentía náuseas. Pero ahí estaban el dinero, la seguridad, el prestigio. Dejarlo era impensable. Un día salió fuera en su hora de descanso. Se sentó en un banco. Compró un sándwich, pero no pudo comerlo. Simplemente se quedó allí. No sé cuánto tiempo estuve sentada, me dijo. Quizá 10 minutos, quizá una hora. Pero en ese rato, algo ocurrió dentro de mí. Como si una voz me hubiera susurrado. Déjalo. Solo esa palabra. Déjalo. 2 meses después renunció. Hoy trabaja en algo completamente distinto y es mucho más feliz. Ahora que lo pienso, me dijo, esa decisión se tomó realmente en aquel banco. Yo llevaba años dándole vueltas, planificándolo, sopesándolo, temiéndolo. Pero al final, quien decidió fue ese momento de pausa. Historias así hay muchas. Alguien se da cuenta de que su relación ha terminado mientras mira las estrellas por la ventana a medianoche. Otra descubre que está lista para ser madre bajo la ducha, entre la espuma del champú. Otro siente que debe escribir su propio libro mientras espera en un atasco. Los momentos de pausa son puntos de giro, porque en esos instantes el ego calla, la mente se cansa, el miedo se ablanda, y en ese vacío, en ese fino silencio, habla tu verdadera voz. Pero también está la otra cara. Algunas personas usan esos momentos de pausa como escape, para huir de sus responsabilidades, de la realidad, de lo que tienen que hacer. Me estoy buscando, dicen. Aún no estoy listo. Cuando llegue el momento, lo entenderé. Y los años pasan, y nada cambia.
Porque hay una diferencia sutil pero crucial entre una verdadera pausa y una evasión. La pausa es un espacio para descansar. Tomas aire y luego sigues caminando, pero hacia algún lugar, con un sentido, con una intención. La evasión, en cambio, es simplemente quedarse detenido. Es estar congelado. Es miedo. ¿Cómo distinguirlas? En una pausa auténtica estás inquieto pero curioso. Intuyes que algo va a cambiar. Hay miedo, sí, pero también esperanza. En la evasión, solo hay adormecimiento, solo vacío, solo un mañana, y ese mañana nunca llega. Mi madre solía decir, cuando sopla el viento es que algo está a punto de cambiar. De niña no lo entendía. El viento era solo viento, enfriaba el aire, movía las hojas, nada más. Pero ahora lo entiendo. El viento se parece a los momentos de pausa. Llega, lo revuelve todo y luego se va. Pero al marcharse, deja algo diferente. Se lleva el polvo, mueve las hojas, trae nuevos olores, nuevos sonidos. Los momentos de pausa son así. Llegan, lo detienen todo y luego se marchan. Pero dejan algo detrás. Una pregunta, una emoción, una sensación, un conocimiento. Y ya no eres la misma persona. Quizá no lo notes al instante, pero una semana después, un mes después, un año después, descubres que algo cambió, que dejaste un hábito, que alguien se alejó, que un camino se abrió, y te preguntas, ¿cuándo pasó esto? Respuesta, en ese momento de pausa. El mundo de hoy no tolera los momentos de pausa. Todo debe ser rápido. Todo debe ser eficiente, todo debe ser medible. ¿Qué es el tiempo muerto?, nos preguntan. Sé productivo, optimízate, crece, avanza. Y nosotros obedecemos. Escuchamos podcasts mientras corremos por la mañana. Vemos una serie mientras comemos. Incluso entramos al baño con el teléfono en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente nada? Solo sentarse, solo mirar. Solo existir. Da miedo, ¿verdad? Parece improductivo, inútil, innecesario. Pero la verdad es esta. Lo más significativo, lo más productivo, a veces es no hacer absolutamente nada. Porque en esos momentos de nada es cuando ocurren las cosas de verdad. Nace una idea. Llega una intuición. Comienza un cambio. Einstein decía que sus descubrimientos más importantes los hizo mientras se quedaba mirando una pared durante horas. Edison, mientras se balanceaba en un sillón por la tarde. Newton, mientras se aburría en un huerto de manzanos. Todos tuvieron sus revelaciones en momentos de pausa, porque la creatividad germina en el vacío, la sabiduría crece en el silencio, el cambio echa raíces en la quietud. A veces las pausas llegan con dolor. Pierdes a alguien, se acaba tu trabajo, un sueño se desmorona y te quedas ahí, así, sin saber qué hacer, sin saber qué sentir, simplemente perdido. Ese tipo de pausas son las más difíciles, porque no las elegimos, no son impuestas, pero hay una verdad. Las lecciones más profundas de la vida se enseñan en esos instantes de pérdida, porque la pérdida nos desnuda, nos quita todas las máscaras, todas las defensas, todos los intentos de parecer fuertes. ¿Y qué queda? Solo nosotros, puros, vulnerables, frágiles. Y justo entonces, vemos nuestro verdadero yo. En un momento de llanto, en un instante de desesperación, en ese ¿y ahora qué hago? Ahí aprendemos qué valoramos, qué amamos, qué necesitamos y a veces qué ya no necesitamos. Los momentos de pausa en la pérdida son cirugías de la vida. Duelen pero curan. ¿Recuerdas cómo era el tiempo cuando éramos niños? Unas vacaciones de verano duraban una eternidad. Un juego podía extenderse durante horas. Un instante se abría como si fuera infinito. Luego crecimos. El tiempo se aceleró. Un año pasó a sentirse como un mes. Los días se mezclaron entre sí, pero a veces, en esos momentos de pausa, vuelve esa sensación de eternidad infantil.
Un instante se expande, se abre, se profundiza, y tú sales del tiempo. No hay pasado, no hay futuro, solo el ahora puro, completo, profundo. Los filósofos lo llaman vivir el instante, los yogis lo llaman presencia, los místicos éxtasis, pero en realidad es simplemente esa sensación extraña, hermosa e indescriptible que solo aparece en los momentos de pausa. El tiempo se detiene, el mundo se detiene, y tú simplemente eres. No necesitas nada más, no tienes que estar en otro lugar, no tienes que hacer otra cosa, solo este momento, esta respiración, esta sensación, basta. Por eso los momentos de pausa son en realidad los más ricos, porque en ellos está todo. Déjame decirte algo, los momentos de pausa siempre están ahí, cada día, muchas veces, pero la mayoría los dejamos pasar, porque no los vemos, porque la mente está ocupada, porque el ruido interno es fuerte, porque la atención está dispersa, y esos pequeños instantes silenciosos pasan desapercibidos. Pero ¿y si empiezas a verlos? ¿Y si empiezas a prestarles atención de manera consciente? Algo cambia. La vida se vuelve más lenta, más profunda, más significativa, porque notar los momentos de pausa es notar la vida misma. ¿Y cómo se hace? Es simple, pero no fácil. Por la mañana, despierta. Antes de levantarte, no tomes el móvil. Quédate un minuto, solo un minuto. Respira, mira el techo, escucha los sonidos del amanecer. Mientras tomas café, no mires la pantalla, solo bebe tu café. Disfruta el sabor, siente el calor. Al caminar, no uses auriculares. Observa a tu alrededor, mira el cielo, mira a la gente. Al comer, detente en un bocado, deja el tenedor, saborea, siente. Al conversar, no prepares la respuesta, solo escucha. Mira de verdad a la persona frente a ti. Son pequeñas cosas, pero en esas pequeñas cosas hay un gran secreto, porque en esos pequeños momentos de pausa vuelves a conectarte con la vida. Ese lazo nunca se rompe, solo lo olvidamos, y luego volvemos a recordarlo. Rumi decía, el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás no es más que una mala traducción. ¿Qué quería decir con esto? Quizá esto, que las verdades más profundas no pueden explicarse con palabras, solo pueden sentirse, en el silencio, en el vacío, en los momentos de pausa. Todos los grandes maestros, todos los sabios, todos los místicos, han dicho lo mismo. Calla, detente, escucha. Porque el mensaje real de la vida no está en el ruido, sino en la quietud. Pero el silencio nos asusta, porque en el silencio nos quedamos a solas con nosotros mismos. Y estar a solas con uno mismo a veces es lo más difícil, porque allí, en esa profundidad silenciosa, todas las verdades salen a la luz. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A qué le tememos? ¿Qué escondemos? Y justamente por eso, los momentos de pausa son tan valiosos, porque nos muestran quiénes somos de verdad, sin máscaras, sin defensas, en bruto, y solo cuando nos vemos de verdad, podemos cambiar. Ahora, justo ahora, te invito a un momento de pausa. Quizás mientras lees esto estás pensando en muchas cosas. Tal vez estás de acuerdo, tal vez lo cuestionas. Quizá piensas en lo que tienes que hacer, pero ahora, detente, solo un instante. Toma una respiración profunda. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Se mueve algo dentro de ti? ¿Una pregunta? ¿Una emoción? ¿Un recuerdo? Sea lo que sea, déjalo venir. Permite que exista. Este es un momento de pausa. Y este instante quizás sea el comienzo de un cambio. Tal vez mañana, tal vez dentro de una semana, tal vez dentro de un año. Algo se transformará. Y entonces lo recordarás. Sí, dirás. Todo empezó en aquel instante. Ya sabes que la luz más hermosa llega al atardecer. No es día. No es noche. Es un umbral.
ese breve y mágico momento entre ambos. Los franceses lo llaman entre chien et loup, entre el perro y el lobo, porque en esa penumbra, incluso un perro cercano puede confundirse con un lobo. Es un instante de incertidumbre, un momento de transición, un momento de pausa, y la luz más bella brilla justo en ese intervalo. La vida es igual. Los momentos más hermosos son aquellos que no están del todo definidos, los grises entre el blanco y el negro, los quizá entre el sí y el no. Ese punto medio entre el movimiento y la quietud, la pausa. En esos instantes nos sentimos perdidos, pero en realidad es cuando más encontrados estamos, porque en esos momentos simplemente somos. No tenemos que ser otra cosa, no tenemos que estar en otro lugar, solo estamos aquí. Y eso es el mayor regalo. Quizá después de leer este texto te quedes un rato en silencio. Quizá mires por una ventana, quizá cierres los ojos, quizá sientas algo cuyo nombre no sabrías decir. Déjalo, permite que sea. Eso también es un momento de pausa. Y quién sabe, quizá sea el comienzo de un cambio en tu vida, porque no lo olvides, los momentos en que tomas tus decisiones más profundas suelen ser aquellos en los que no estás haciendo nada. Y ahora, un momento de pausa, solo una respiración. Después, la vida seguirá, pero quizá un poco distinta.